Bien, buenos días. Buenos días, mis hermanos. Alabar al Señor siempre es un gozo, alabar al Señor, darte tiempo para acompañarnos en las alabanzas, para cantarlas desde tu casa, para poner atención en la letra, hace que tu corazón se avive, tu corazón salte y sobre todo tu espíritu esté listo para que el Espíritu de Dios te muestre, te enseñe cuánto te ama, cuánto nos ama, cómo puede cambiarte, cómo puede amarte y transformarte. Eso es la bendición de asistir a la prédica. Asistir a una prédica, asistir el domingo al servicio es primero darle gracias y honra a Dios por todo lo que ha hecho. Es darle ese honor, esa ofrenda de olor fragante con tu propia vida. Venir y cantar y expresarle a Dios cuánto lo amas. Y segundo es escuchar de parte de Dios a través del Espíritu Santo la esperanza que debe haber en ti, la guía, la forma en la que puedes aproximarte a Él, la forma en la que puedes alejarte de lo que te entristece y darte ese aliento que todos necesitamos todos los días. Porque, bueno, en este tiempo, en este mundo, todos tenemos conflictos, todos tenemos problemas, todos estamos expuestos al deterioro del mundo, ¿no? Y cuando digo mundo es a todo el sistema y etcétera, etcétera. Eh, y como todos estamos expuestos y todos vamos a pasar por tribulaciones, como dijo nuestro Señor Jesús, en este mundo tendrás tribulaciones. Si vamos a pasar, pues mejor tomados del que sí puede transformar las cosas, dice la palabra de Dios, que el que puede nombrar a las cosas que no son como si fueran. Así que si vamos a pasar por esas cosas, quiero estar con el vencedor. ¿Tú no? Bueno, pues aquí estamos y vamos a preparar nuestro corazón. Mis hermanos, tenemos a un buen grupo de niños que van a su clase y queremos despedirlos en este momento para que se vayan a su clase, que van contentos, van brincando, van saltando. Gracias a Dios por lo que tú estás poniendo en su corazón, Señor, a través de la enseñanza de diferentes maestras y maestros que tenemos, gracias a Dios, sirviéndote, Señor, en esta área. Y los que nos quedamos, pues pueden acercarse, siéntense, por favor. A mí me gustaría mucho poderlos ver de frente, el que pueda sentarse de frente a los hermanos que están en la cámara. No puedo verlos, pero sé que están ahí. Y créanme, estoy orando antes de la prédica y siempre me viene este doble sentimiento. Ahorita que estaba yo orando, quiero compartirte este pensamiento que llegó a mi mente. Um, Alguna vez oí que los pastores están bajo mucha presión y que los pastores siempre están bajo esa guerra espiritual. Eh, pero en lo personal, ahorita que estaba yo cantando las alabanzas y años que estaba preparando la prédica y estos días, mi corazón está entre gozo y tristeza. No sé si lo puedo explicar. Es una lucha entre gozo, entre alegría, entre paz y un sentimiento horrible de saber pues que hay pecado en uno, que a veces no quieres y haces algo, piensas en algo y digo, wow, Señor, y con toda esta pecaminosidad y toda esta que hay en mí, me voy a parar a predicar, Señor. ¿Sí me entiendes? Con ese sentimiento de que saber que no soy perfecto y saber que todo el tiempo, Señor, puedo cometer error y ofender tu nombre, Señor, aunque estoy atento de no tratar de hacerlo o de no hacerlo, eh, pues erramos. Y quiero serte sincero, porque, sabes, cuando yo venía a las prédicas y escuchaba que el que hablaba era que todo le salía bien, que amaba a su esposa muy bonito, que cuidaba a sus ojos muy bonito, a sus hijos muy bonito, que el trabajo era esto, que, sabes, sí es bueno, sí es verdad que podemos declarar victoria, pero la verdad es que también, pues, andamos tropezando, cayendo y caminando por este mundo. Y, y esa realidad hace que cuando estás aquí, cuando estoy aquí, me da un sentimiento de humildad delante de Dios y le digo, Señor, ¿cómo puedes usarme para compartir tu palabra? Pero en ese sentimiento está la fuerza para compartir su palabra. Porque primero me contrista el corazón, Dios me deja saber que es por su gracia, que no es por nada de lo que yo haya hecho, que no es porque
yo, sino por su pura gracia, por su infinito amor, me permite estar aquí. Y por su pura gracia, por su infinito amor, tú estás ahí, tú estás aquí. Porque pudiéramos estar en otro lugar, pero Él fue a buscarnos y te ha traído con lazos de amor a veces, pero te ha traído para que tú puedas entender y yo pueda comprender también el profundo y grande amor que ha tenido nuestro Señor. Y en ese sentido, la prédica de hoy es el gran final. Y el gran final del principio le puse al título. Y es porque a veces quisiera que las cosas que están... ¿No te pasa que estás comiendo un pastelito o un caramelo o un postre y la verdad es que quisieras que no se te acabara? A los niños les pasa más, porque son más honestos, ¿no? Uno como adulto dice, bueno, pues yo sé que ya se terminan las cosas, pero los niños siguen y no quieren que se les acabe el dulce o el chocolate o lo que sea. Por la honestidad y honestamente a ti y a mí, cuando estás comiendo algo rico, no quieres que se acabe. No sé si te pasa a ti o nada más a mí, pero estás hasta comiéndolo poquito a poquito, porque está muy rico. Y, o cuando estás pasando un tiempo alegre, un tiempo de fiesta, un tiempo donde todo está bonito, no quieres que se acabe. Por ejemplo, cuando estás de vacaciones, lo que más le da tristeza a mi esposa es un día antes de que se terminan las vacaciones. Le digo, pero ¿por qué te pones así? Es que ya se van a acabar. Oh, o sea, estábamos contentos de empezar y ya para terminar, en vez de terminar fuerte, me dices, es que ya no quiero que se acabe. Y eso es la verdad. Cuando estás pasando algo bonito, no quieres que se acabe. A las muchachas o a las mujeres les pasa eso cuando se enamoran y viene el primer baile, ¿no? Y quieren seguir bailando porque no quieren que se acabe ese sentimiento de emoción que nace de un amor. Entonces, estoy poniendo estos ejemplos para decirte que estamos hoy terminando con el libro de Romanos. Y yo no quisiera que terminara. La verdad es que el libro de Romanos, lo hemos dicho varias veces, lo he expresado varias veces, y lo han dicho muchos teólogos y estudiosos de la palabra, se considera al libro de Romanos la carta magna. Dicen unos, es como el monte Everest de las cartas de Pablo. La expresión máxima de su comprensión acerca del amor, de la justicia, del pecado, del evangelio, de Cristo, de Dios. Su expresión máxima de esa comprensión que Dios le dio está de alguna forma escrita aquí para que nosotros podamos leerla y poco a poco vayamos comprendiendo igual tantas cosas. Les comentaba aquí a mis hermanos ahorita al principio que, entre otras cosas, ayer volví a leer todo el capítulo de Romanos, toda la carta a Romanos, y la había leído varias veces, pero anoche ya preparándome para la prédica, con todo lo que había ya preparado, volví a leerla y me tuve que detener por lo menos tres veces, este, en llanto. Me tuve que detener eh, por, porque aquí me vi reflejado, ¿no? Y me vi así, con todos los defectos, con todas las imperfecciones, y me dolió mucho el corazón y le pedí perdón a Dios. Y no es que te voy a decir, ay, es que fui y hice, no, pero sí, a veces simplemente el pensar. Que me dice mi esposa, es que luego dices que hay pecado y algunos piensan, uy, este cuate es muy pecador. Bueno, no se trata de ser muy pecador, se trata de entender que fuera de Cristo nada podemos hacer y que fuera de Cristo todo lo que hagamos es imperfecto. Así es que me detuve varias veces recordando esta semana, ni siquiera mi pasado, que un día te contaré mi testimonio, ni siquiera eso, sino pensando en esta semana. Tuve que detenerme para llorar porque me veía tan insignificante, pero a la vez me veía tan amado por mi Señor. Wow. O sea, ese contraste de sentimientos es el que quiero transmitirte. Lloraba y me detenía porque me veía tan sucio, tan lejos del Señor, en mis propias fuerzas, pero a la vez me veía tan cuidado, tan protegido por mi Señor. Así es que eso es lo que quiero compartirte hoy. Y por eso quisiera que no quisiera que terminara la carta a los romanos, el estudio que hemos tenido, porque cuando volví a leer todo, algunas cosas que ya había leído
comprendí y volvió a suceder. Gracias, Dios mío. Eso que Dios me ha regalado, sé que es de Dios. Que a veces estoy leyendo la palabra y es como si luz saliera de la palabra. Y entonces mi comprensión se alumbra y entiendo lo que quieren decir la letra, lo que el Espíritu Santo le mandó a los hombres a escribir. Y cuando comprendo esas cosas, me emociono porque quiero explicarlas. Y creo que es el don de maestro. Entender para poderte explicar lo que Dios me ha dado, para que tú también puedas comprender este amor que está expreso aquí. Así es que, ¿cómo te puedo decir? Romanos capítulo 16 es el fin de la carta. Y el versículo que termina, o los versículos con los que termina, que habíamos dejado, eh, nos quedamos en el versículo 21. Así es que quiero compartir del versículo 21 al versículo 24 lo que sucede. Y lo que sucede es esto, dice la palabra de Dios. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Déjame leer la palabra. Fíjate, estoy tan emocionado que, Padre bendito, te doy gracias, Señor, esta mañana. Gracias, Padre Santo, porque tú nos permites, nos traes, nos alientas, nos dispones, nos empujas, nos jalas, como sea, Señor, para venir y escuchar cuánto nos amas. Y eso, Señor, nos permite seguir caminando en medio de muchas situaciones, en medio de situaciones económicas, morales, sociales, culturales, pero el saber que tú nos amas, que tú nos esperas, que nos has predestinado, que nos has preparado, nos hace saber que podemos seguir caminando, porque la meta está cerca, Señor, según tu palabra. El día de tu venida, el día de tu regreso está cerca. Por eso, Señor, nos alegramos. Doy gracias por tu palabra. Bendito Padre Santo, gracias por este regalo. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Entonces se decía que la carta a los romanos, pues es toda una serie de, ahorita la vamos a analizar y a revisar rápido. No rápido, pero en su contexto, en su momento, en su tiempo, en su valor. Llegamos al final y al final lo que encontramos pues es una serie de saludos. Y nos quedamos en esos últimos saludos, después de que advierte que no se, que pongan atención de aquellos que causan división, y esos que causan división no necesariamente son pastores. Los que causan división pues son cualquier persona que, que con sus acciones o sus murmuraciones hace que tropiecen algunos y que se enfríen y se empiezan a ir. Es poco a poco. Tal vez, quiero decir, para salvar la acusación. No es que las personas quieran andar de chismosas y que dicen y que dijo y que trae, que ya viste y que esto, sino que son instrumentos del enemigo. Claro, algunos se dejan usar más que otros, pero ese es el instrumento. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Así es que dice la palabra, lo que acabamos de terminar leyendo es, pongan atención, cuídense de esos eh, que traen ese tipo de ideas y de pensamientos y de actitud. Y ya que termina y que insertó esta advertencia entre los saludos, pues ya terminan despidiéndose todos y dice el versículo 21, os saluda Timoteo, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y hermano, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En este último saludo hay muchas cosas que pudiéramos vislumbrar aquí, ¿no? Primero termina la carta haciendo énfasis en que la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos un equipo. El cuerpo de Cristo somos un equipo, cada uno tenemos una función, cada uno tenemos un don que Dios nos ha dado, como el cuerpo. Hay dedos, hay cabeza, hay pies, hay espalda, hay todo. Y cada parte de tu cuerpo tiene una función. No puedes vivir sin una parte de tu cuerpo. Así somos. Y entonces aquí Pablo termina haciendo énfasis en eso.
tanto que escribió para la posteridad los nombres de los que estaban con él. Por ejemplo, dice, os saluda Timoteo, mi colaborador. Colaborador, no dice mi sirviente o mi alumno, dice mi colaborador. En otras partes le llama mi hijo espiritual, en otras cosas mi discípulo, sí, pero aquí le dice mi colaborador. Le da me da este gusto leer estas cosas porque Pablo, siendo quien era Pablo en cuanto al conocimiento, en cuanto al privilegio de haber sido escogido por Dios para ser el apóstol de los gentiles, ve a los demás como igual. De hecho, nos recomienda que nadie tenga más concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿Ok? Dice, tranquilos, tranquilos, todos somos iguales. Y aquí vuelve a recalcar eso. Timoteo, mi colaborador, os saluda Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Parece que Lucio es el mismo, más bien es Lucas, porque Lucio es la forma diminutiva o la forma familiar del nombre Lucas. Así como los franciscos le dicen Pancho, bueno, el nombre oficial es Francisco, pero lo dicen Pancho. Bueno, aquí el nombre oficial es Lucio, pero le decimos Lucas porque, pues ya ves que así entre nosotros los cristianos nos llevamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, Lucas? Así nos vamos a ver allá en el cielo y por eso el nombre Lucio se asocia con Lucas. Que además, cuando leamos el libro de los Hechos, vamos a ver que Lucas era médico de profesión y posiblemente fue el médico que acompañó a Pablo en muchos de sus viajes. Y bueno, pues qué bueno tener un doctor cuando estás viajando, ¿no? Un médico de cabecera ahí, cerquita. Y no solo médico, sino compañero espiritual, hermano en Cristo. Sosipater, Jasón, los llama parientes en el sentido no carnal, o sea, no que eran su primo, su hermano, su tío, o como Luis, ¿no? Que es puertorriqueño, más bien, en ese sentido, que dice, eh, saludo a mi hermano. Si yo fuera de Puerto Rico, sería Luis es mi hermano porque somos de Puerto Rico, pero somos hermanos en Cristo. Aquí les dice mis hermanos o mis familiares porque son israelíes y judíos. Y porque son judíos, pues les llama mis hermanos. Siempre que se refiere a los judíos, les llama mis parientes. Mis parientes es algo así como, ¿cómo traducíamos el otro día parientes? Se me fue la palabra. Como cuando encuentras a my paisa, ¿no? ¿Qué pasó, paisa? Y le dices paisa a alguien que es de tu mismo pueblo, de tu misma ciudad, de tu mismo país. Pues así le llama parientes a estos. En el versículo 22, así como, espérenme, yo también. Tercio, dice, yo Tercio, que escribo la epístola, os saluden el Señor. Me imagino que escribió porque quería saludar, no quería aparecer, quería saludar. No nos confundamos, no es que había, ¿cómo se llama? Acto yo también quiero aparecer. Más bien, él también quería saludar a los demás. Y Tercio es uh, ¿cómo le llaman? El escritor, ¿no? No el escritor porque es el, ¿cómo le llaman? No, se me fue la palabra, bueno, el que escribía lo que Pablo le dictaba. Y entonces Tercio dice, eh, y aquí dice, ¿no? Que escribe la epístola o saluda en el Señor. Cuando él pone en el Señor, está afirmando que no es que quiere aparecer, sino que en el Señor quiere saludarlos a todos. Porque fíjate qué humilde es Tercio. Su nombre Tercio se traduce también como tercero. Y por el nombre podemos saber que Tercio era un esclavo que consiguió su libertad. Y a los esclavos no les ponían nombre, les ponían número. O sea, y el número correspondía al lugar en el que entró a la familia. Tengo un esclavo, le pongo primero, tengo otro, le pongo segundo, tengo otro esclavo, le pongo tercero, y así. Entonces, Tercio le quedó ese como nombre porque así lo bautizaron cuando era esclavo. Así es que colaborador de Pablo está uno que era esclavo, que ahora es libre y además que tiene la autoridad, la autorización por parte de Dios de decir, yo también lo saludo en el Señor, no en mis fuerzas, no en mi vanidad, sino en el Señor. Dice, y retoma lo que está Pablo dictando, ¿no? Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia.
porque si lo lees sin pausas y sin saber, dices, espérame, ¿lo hospedó a Tercio o hospedó a quién? ¿Quién habla? ¿Pablo? Entonces tienes que ir leyendo y entendiendo quién está hablando. Así es que Tercio hizo un espacio y luego retoma lo que Pablo le está diciendo y dice, os saluda Cayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Pablo está siempre saludando a todos y, y no necesariamente menciona la forma en la que han ayudado. Uno simplemente es trabajador, amado mío, ¿se acuerdan que uno lo llama amado mío, amado del Señor, etcétera, etcétera? Pero algunos hace énfasis en lo que hacían, no tanto para exaltarlos, porque acabamos de ver que no uses esto de palabras lisonjosas, nada de eso, sino para dejar establecido que todos necesitamos de todos. Incluso había personas que tenían pues mejor posición económica como Gallo, porque tenía casa propia, porque además esta casa debería haber sido grande, porque hospedaba a Pablo y a los que venían. Y entonces siempre estaba esta actitud de hospedar y recibir en su casa a las personas. Saluda a Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Fíjate cómo pone de cerca y juntitos a Erasto, que tiene un puesto político muy importante, o por lo menos un puesto en la ciudad muy importante. Es tesorero de la ciudad. Eh, Esto me dice que en el cuerpo de Cristo hay de todo. O sea, hay grandes y hay pequeños en el sentido de tal vez de capacidades, tal vez de influencia, pero delante de Dios todos somos iguales. Tan iguales que a Erasto, que es el tesorero de la ciudad, algo así como ¿cómo se llama la tesorera de la ciudad ahorita aquí? Iris Martínez. Saludos, señora. Eh, la tesorera de la ciudad, bueno, pues este Erasto era algo así, el tesorero de la ciudad. Y está ahí, junto con Pablo. Y junto con Pablo saluda al hermano Cuarto. ¿Cuál es el nombre de este hermano? Cuarto. ¿Qué nos deja saber? Que era otro esclavo, Liberto, pero entró en cuarto lugar. O sea que su nombre no era sino el cuarto. Eh, Pone juntos a los grandes con los pequeños, porque delante de Dios así nos pone. Dice que no hay judío, ni es libre, ni esclavo, ni gentil, ni hombre, ni mujer. Delante de Dios todos somos iguales, con diferentes capacidades, con diferentes dones. Pero en cuanto al valor, en cuanto al amor, delante de Dios todos somos iguales. Y eso solo se consigue, solo lo podemos ver en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, aunque hay funciones diferentes, para el rey todos somos iguales. Aunque hay privilegios diferentes, para el rey todos somos iguales. Es decir, que tú puedes venir delante del rey en el momento que tú quieras y hablarle y preguntarle y pedirle, porque el rey de reyes y señor de señores está dispuesto para todos sus hijos que él ama, para todos los hijos que a través de Jesucristo nuestro Señor hemos sido lavados y limpiados y justificados. Ese es nuestro Dios. Y entonces, pues Pablo termina con algo que se llama doxología, y este nombre de doxología se oye muy intelectual, pero no es otra cosa que una exaltación, una alabanza de la gloria y magnificencia de Dios Todopoderoso. Y fíjate cómo termina, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y cuando lees esto, tenemos que ir poco a poco. Al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Quién es el que puede confirmar? ¿Quién es el único que puede aprobar? Es Dios mismo. Aquí le está dando la gloria a Dios Todopoderoso, a Dios Padre, al Creador de todas las cosas. Él es el que puede confirmar lo que Jesucristo ha hecho, porque Él es el que envió a nuestro Señor Jesucristo por amor a todos nosotros. Y ahora dice, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Cómo? Hay varios evangelios, el evangelio de Pablo y el evangelio de, o ¿qué es esto según mi evangelio y la predicación de Jesucristo? Bueno, el evangelio al que fue llamado Pablo fue la proclamación de la libertad y justicia a los gentiles. Por eso Pablo se conoce como el apóstol de los gentiles. Él fue
enviado a hablar y a explicar quién es Dios a aquellos que no comprendíamos quién era Dios. Los gentiles vivían en otra... Cuando dijo, de nuevo, gentiles son todos aquellos que no son judíos. Gentiles son todos los que no son judíos. Y si tú no eres judío, tú eres gentil. Eh, y los gentiles no entendíamos esto de... Me refiero, hablo en general y en el tiempo pasado. Los gentiles no entendían esto del Dios verdadero, esto del Dios santo, esto del Dios todopoderoso, porque esa revelación había sido dada solo al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel conocía toda esta magnificencia, todo lo que Dios había hecho, conocían al Dios verdadero. Pero los gentiles no, así es que los gentiles buscaban por aquí, por acá, por allá, en ídolos, en acciones, en actitudes, buscaban lo que su alma anhelaba, pero no sabían cómo. Y entonces Pablo fue destinado como el apóstol judío, el apóstol israelita, para que explicara todas esas verdades a los gentiles, para que nuestros ojos fueran abiertos y pudiéramos entender que solo hay un Dios, solo hay un Dios y solo hay un camino. Sí, cierto, como dicen algunos, bueno, es que Dios es el mismo. Dios, puedes adorarlo aquí. O sea, sí, Dios es único y Dios es el mismo. Pero Él mismo decretó que la única forma de acercarnos a Él es a través de Jesucristo, su Hijo único. Y digo, pues, a ver, espérame, déjame entender esto. ¿Por qué nosotros necesitábamos entender ciertas cosas? ¿Por qué si nuestras fuerzas hacían los gentiles las cosas bien, porque había quienes hacían cosas bien o buenas, ¿por qué necesitaban entender esto? Pues por eso tuve que leer Romanos, nos vino a explicar todo eso. Fíjate cómo empieza Pablo a hablarle a los judíos. Romanos les dice, es una carta enviada a la iglesia que está en Roma, compuesta mayormente por gentiles, habían algunos judíos, y entonces, queriendo ir a visitarlos, les dice, voy a ir para hablar con ustedes, para tener algún fruto de ustedes, pero no va con sus propias fuerzas. Según Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, dice, eh, porque, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Su entrada es, ¿sabes qué? Lo que te voy a hablar, no me avergüenzo de lo que te voy a hablar, porque para algunos es locura. Esto de la predicación de Cristo, para algunos es locura. Déjame decirte ayer lo que Dios me puso en el corazón. Si esto lo estuviéramos leyendo, y lo estamos leyendo de pronto para el mundo, eh, para algunos es locura. Que estemos aquí sentados el domingo, con nuestro café en la mano, con los ojos cerrados, pero con mucha atención. Es normal que estemos. Y estamos aquí eh, pudiendo estar en otro lugar, ¿no? Y para muchas personas es locura. A mí me decían al principio mis hermanos, mis amigos, ¿y qué haces los domingos? O sea, ¿qué haces los domingos? Que te metes a la iglesia 2 horas. ¿Qué haces ahí? A estar aplaudiendo. A que saquen el dinero. A que te... Para el mundo es locura. Para el mundo es locura que dejes las cosas para venir. Pero el Evangelio es poder de Dios, dice aquí. Así es que no me avergüenzo de lo que te voy a decir, no me avergüenzo de estar aquí. Como antes, cuando no comprendías, te voy a decir sincero, yo creo que a todos nos va a pasar, a todos los nuevos nos va a pasar, que empezamos a buscar de Dios y entonces muchas cosas que antes decías, pues se vienen en contra de ti, ¿no? Yo me burlaba de los pastores, hacía bromas, hacía chistes, etcétera. Entonces cuando por amor de Dios fui quebrantado y etcétera, etcétera, y empecé a venir a la iglesia o ir a la iglesia, así me iba así como que, ay, y traía mi Biblia con forrada de blanco y no quería hablar de Cristo. Oye, ¿tú eres cristiano? Sí, pero no quería hablar, ¿no? Porque empiezas a crecer. Por eso es necesario que entiendas el poder del Evangelio, para que puedas decir como Pablo, no me avergüenzo del poder del Evangelio.
del Evangelio de Cristo porque es poder para salvación. Lo que estamos predicando es poder para salvación, es para poder salvar todo lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, el mundo nos está escuchando, ¿verdad? Y Pablo, entonces, ya que les dice esta introducción, les dice, ahora les voy a decir por qué les vine a hablar. Y escucha lo que podríamos, piensa en el mundo y dime, si esto lo estuviéramos transmitiendo directamente o esta transmisión, no yo, pero si estuviera predicando el Evangelio al mundo en un momento dado y dices, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo en este momento? Bueno, pues según Pablo dice que no tienen excusa, primero. No tienen excusa porque lo han hecho todo mal. Glorificaron a las cosas antes que a Dios. Y digo, ¿cómo que glorificaron? Sí, está en este momento, hay un montón de filosofías, un montón de intentos, de nuevo, como en otros tiempos, cuando hacían sus sacrificios, no entendían que era la luz, por ejemplo, el rayo, decían el dios del rayo, no entendían que era la luna, y decían el dios de la luna, no entendían que era el fuego, el dios del fuego, ¿no? Ahora entendemos muchas de esas cosas, pero aún ahora se siguen creando pensamientos y filosofías para buscar de la deidad. Y dicen, bueno, es que Dios está en la naturaleza, es que Dios lo tienes que buscar en tu interior, es que lo casmas, que el chakra, que si meditas, que si... eh, o sea, se sigue buscando a Dios, pero la forma de buscar a Dios es a través de Jesucristo. Cuando Jesucristo no es el centro de la predicación, cuando Jesucristo no es el centro de la predicación, es un error. Te pueden predicar de cualquier cosa. Una vez, bueno, es que me dicen, no puedo hacer comentarios generales, pero en una ocasión en una iglesia llegó una persona a predicar acerca de la mente y decía es que en la mente está todo el poder de la mente y que la mente, y entonces todo lo que terminara en mente lo usaba como, dice, por ejemplo, tienes que ser audaz, porque audazmente puedes, o sea, tu mente tiene que ser audaz, ¿no? Tienes que ser, no, o sea, usaba para todo, pero nunca habló de Jesucristo. Habló de lo que la mente puede hacer en tu cuerpo, de lo que la mente puede hacer en tu ambiente, de lo que tu mente puede lograr, pero nunca habló de Jesucristo. Y dije, wow, a veces tenemos que tener cuidado de qué escuchamos y qué invitamos. ¿A quién invitamos a la iglesia? Se siguen buscando a Dios, pero ¿y por qué se sigue buscando? Bueno, porque hay una necesidad de estar bien, pero ¿cómo está el mundo? Hijo, Dios dice que a todos los que buscan en otro lugar, dice Dios, los entreneveció. Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia. Y cuando digo concupiscencia, algunos van a decir, uy, ya se parece a los religiosos. Concupiscencia, hermano incircunciso, pecador. Y, bueno, concupiscencia es esa tendencia al mal que todos tenemos, para que podamos hablar de lo mismo. Dice, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y empezaron a adorar imágenes y pues ahí es donde están imágenes, ídolos, pensamientos, filosofías. ¿Y qué pasó con ellos? Dice, ¿cómo termina el mundo? ¿Cómo está el mundo? Déjame leerte cómo está el mundo según lo que se escribió hace 2000 años y que se refería a lo que había pasado en todo el tiempo. Estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, nada más piensa en afuera, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Wow, cuando yo leí esta lista dije, parece que Pablo estuviera describiendo cómo está el mundo. Si tú oyes las noticias, si oyes cómo están las gangas, si oyes cómo hacen maldad, es más, si ves la tele, y ves los programas de repente que tienen mucha estadística, ¿qué son esos que hablan de todos los artistas? Y que fíjate que el artista tal hizo esto, y que fíjate que aquella. Y digo, espérate, ¿y eso es malo? Pues aquí todos los murmuradores, hacedores de maldad.
el chisme es rico, dicen. Por cierto, fíjate, el otro día, bueno, luego te cuento ese chisme. Porque es cuando ponen atención, todos abren los ojos así, ¿qué va a contar, no? Pero esos programas que parecen inocentes, hablan de chisme. La doctora, bueno, tú sabes que doctora, que lo que trae es exponer la pudedumbre de una sociedad o de una persona y luego según ella resuelve el problema. Y, y, y ahí nos tienen bobados todo esto, ¿no? Pues es lo que está ahí. Eh, dice también, bueno, está hablando aquí de los que tú dices, oh, esos sí son malos. Uy, esos, los rateros, los narcotraficantes, aquellos, esos sí son malos, ¿verdad? Los asesinos, los secuestradores, oh, los traficantes, todos sí son malos. Pero también se va Pablo hacia los que están diciendo esos sí son malos y a los moralistas. Y les dice a estos que dicen, deberían hacer aquello, deberían cambiar esto, deberían cambiar, deberían... y están tratando de resolver el problema en sus propias fuerzas, en sus propias bases morales. También ellos dicen, no, ustedes también están en el mismo barco. Porque tú que juzgas, pues primero, ¿quién te dice que tú puedes juzgar? Cuando tú te pones en la posición de juzgar a las personas, pues te estás poniendo en la posición de Dios, de Cristo, porque Él es el único juez. Entonces, cuando tú estás juzgando, estás poniéndote en la posición, estás usurpando el lugar que solo a Dios le pertenece. Y entonces les dice a los moralistas, ¿tú qué juzgas? Y luego, pues ya terminando, también a los que estaban así como escondidos, porque estaban dando piedras, Pablo, ¿verdad? A todos los gentiles, y pecador, y esto y aquello, ¿no? No, no pecador, estaba hablando del pecado, y los injuriosos, y los borrachos, y los pendencieros, y luego leí algo que dije, espérate, ¿por qué Pablo escribe esto, no? Eh, Dice que el versículo 24 del capítulo 1 dice, por lo tanto, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sí, entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Dije, Pablo, espérate, ¿por qué? ¿Y por qué hablas de esas cosas que estamos viendo tan natural ahora? O sea, tan popular, identidad de género. Tú puedes ser lo que quieras, no importa. Digo, pero ¿por qué si eso es tan actual, era actual en otro tiempo? Pues déjame decirte que la tendencia, la primera respuesta de la decadencia humana es el pecado sexual. La primera señal de decadencia moral y humana es pecado sexual. ¿Qué es pecado? Bueno, es hacer mal uso de lo que Dios te regaló para felicidad. Y entonces, cuando tú empiezas a pensar con morbosidad, a ver mal o con malas intenciones a la mujer o la mujer al hombre, está hablando, pon atención, porque es el principio es el reflejo, el punto más claro de que hay perversión en tu corazón. O sea, quiere decir, bueno, pues yo no estoy tan mal porque yo no robo, yo no mato, pero mientes, chismeas y ves con ojos. Te llama la atención las películas, las escenas, las novelas. No sé si te has dado cuenta, pero en todas partes ahora ya sacan una escena que tiene que ver con sexo. El sexo no es malo, o sea, no es que estamos espantados del sexo. El sexo no es malo, o sea, el sexo es algo que Dios nos dio. El problema es que cuando cuando Dios no está en tu corazón, pues incluso lo bueno lo usamos para lo malo. Así es que por eso Pablo menciona todas esas cosas que son tan actuales, porque el ser humano todo el tiempo ha estado en decadencia. Todo el tiempo, el ser humano, no las personas, el ser humano. Y bueno, ya como personas, pues tenemos que poner atención. Entonces, ya que estableció que todos somos pecadores y que estamos sucios y que necesitamos ser lavados para que no te duermas, déjame decirte que dice, así es que Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, que están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sí, todos. Porque ya explicó, tienes excusas, tienes
No, yo no. Bueno, pues lee capítulo 1, 2 y 3 de Romanos y si tú sales limpio de leer eso, si lees honestamente y si sales, como dicen, mi plumaje es como esas aves que se pasan por el lodo y no se ensucian. Si tu plumaje sale limpio, déjame decirte que o estás loco o no sabes leer, porque aquí dice que todos pecaron, porque todos pecamos. No hay excusa, no hay pretexto. Ni la Madre Teresa, ni nadie puede salir librado porque dice, por cuanto todos pecaron, todos, y todos es todos. Así es que, pues dice, ¿y ahora qué hago? O sea, cuando empezamos a leer Romanos, dices, pues ya me tiró al piso, Pablo. ¿Ya qué hago? Ya me dijo que soy pecador, ya qué hago. Bueno, precisamente, y dice un hermano mío, bueno, precisamente por eso, eh, para poder entender la justicia de Dios y poder entender por qué estamos en deuda con Dios, pues necesitas entender que estás sucio, que estás pecador. Por eso Pablo empezó con esto, para después poder llegar al capítulo 5, por ejemplo, donde habla de la justicia y nos explica qué es la justicia y qué es la gracia y cómo es la justificación. Y dice, teníamos una deuda con Dios. ¿Cuál es la deuda si yo no he hecho nada con Dios? Tu deuda es el pecado y el pecado que está en ti. ¿Okay? Es una mancha en contra de Dios y una mancha que no puedes limpiar porque la blancura, la santidad de Dios es tan grande que no hay forma de que nosotros con nuestras propias manos, con los grandes inventos, con el jabón sote o con el jabón maravilla que venden, puedas lavar la mancha causada en la santidad de Dios. No hay forma. No hay ni el ese pelón que anuncian que lava y que dice que pasas el zacate y se borra la mancha, que no sé cómo lo hacen. He comprado varios y los sartenes no quedan como dicen. Le paso y no. Y el pelón es mentiroso, ¿verdad? Sí, sabes que el anuncio es del comercial, ¿verdad? Eh, no hay forma. La justicia de Dios no se puede pagar con obras. No se puede pagar con nada que hagas. Lo único que podemos hacer es esperar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, justificados, pues, por la fe. Justificados por la fe. O sea, no tengo que hacer nada. Pues es que nada pudieras hacer para tener salvación. ¿Sí me entiendes? Nada pudieras hacer, no hay forma de pagar un boleto para entrar al cielo. No, nada podrías hacer nunca. Entonces, ¿cómo puedo entrar? ¿Quién me puede justificar? Cristo es el que justifica. Cristo, ¿qué significa justificar? Bueno, que estábamos en deuda y vino nuestro Señor Jesucristo y dijo, Él es mi hermano, por Él pago yo, por Él muero yo y por mi sangre es lavado. Y dice aquí, justificados pues por la fe. La fe es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino y que tiene poder para perdonar y lavar tus pecados todo el tiempo. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Capítulo 5 de Romanos, estos dos versículos te puedes dar una gran vuelta. Tenemos paz para con Dios. No hay mejor cosa que estar en paz con alguien. No hay mejor cosa que estar en paz con tu esposa, con tu esposo. Qué feo es llegar y que haya pleitos, ¿no? Qué fue llegar y que hiciste, que incluso con bromas. Discúlpame, mi amor, tengo que aprender. Y lo digo públicamente, tengo que aprender a no hacer bromas. Sé que ¿saben lo que es el bullying? Bueno, y no el bullying, pero no sé si como capital, no sé cómo se diga en tu país, pero eso a veces de hacer bromas, tratando siempre de hacer énfasis en algún eh, o defecto, o deficiencia, o falta de, está muy latente. Bueno, pues en México, en la ciudad, el chilango es así, ¿no? Y no es que soy chilango, porque no soy chilango, porque yo sí estudié en escuela de paga, no en escuela de gobierno, entonces, pero algunos hermanos aquí como mi hermana, pues, y Francisco que también me ve, pues sí, ¿no? Bueno, ¿por qué dije esto?
No hay mejor, así, le decía a mi esposa, perdóname, tengo que decirlo públicamente porque a veces hago bromas que la hacen enojar. Y sé que la hacen enojar y vuelvo a insistir, estoy trabajando en eso, mi amor. Y yo sé, pero y a veces haciendo hasta una broma, ya provoqué el ambiente así medio tenso. Pero qué bonito es cuando estamos en paz. Cuando llego a la casa y me recibe y me dice, mi amor, ¿ya llegaste? Y yo le digo, sí, ya llegué. Me estás viendo, ¿verdad? Y ya llegué. ¿Ya ves? Te digo. Bueno, en fin. ¿Qué preguntas? Si no estuviera llegado, no estuviera aquí, ¿verdad? Bueno, pero en fin. Y ahí empieza el conflicto, ¿ves? ¿Ves cómo salen las cosas? Pero qué bonito es estar en paz, ¿no? En paz con tus hermanos, en paz con tus amigos, en paz en el trabajo. Pero qué mejor es estar en paz con Dios. Saber que ahora puedo entrar y estar delante de Él y decirle con toda confianza, Abba, Padre, Señor, papá, tengo este problema. ¿Me puedes ayudar? Papá, quisiera, ¿me puedes, te fijas? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Por quien, dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es, es entender que estábamos tan lejos, pero que el amor de Dios nos trae tan cerca, tan cerca, tan cerca nos trae el amor de Dios, tan cerca que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, así de cerca. Dios no es el ser que está allá lejos y que se olvidó de nosotros, como algunos enseñan. No, Dios está tan cerca de ti que te puede abrazar, que en este momento te puede cargar, que en este momento te puede consolar, que en este momento sabe que tienes angustia, que en este momento sabe que tienes preocupación, que en este momento sabe que tienes necesidad, te puede abrazar, te puede besar, te puede cargar. Mi suegra está ahorita en el hospital, mi esposa, mis cuñadas están preocupados. eh, y yo les digo, Dios es bueno. Sea lo que suceda, es plan de Dios. Y el plan de Dios es perfecto. Pero yo sé que mi suegra va a salir bien. Está un poquito enferma, estamos orando por ella, pero yo sé que va a estar bien. Es más, estoy esperando un milagro. Estoy esperando un milagro de salud y sé que Dios lo va a hacer. Así es que es un consuelo para los que están pasando por necesidad. Dios está muy cerca de ti. Ahora, que esté muy cerca de ti también debe como preocuparnos un poco, porque si está cerquita de mí, está cerca de mí cuando estoy haciendo lo malo. Oh, esa comprensión de que Dios está cerca no solo te da seguridad y te da confianza en la vida, te debe dar temor de hacer algo que pueda ofender a quien quiere abrazarte, a quien quiere cargarte y está cerquita de ti. Ese es el temor de Dios. No el temor de que estando tan cerca, pues me dé un manazo, así como mi papá, que me da un mazapán y yo, no. Está tan cerca que si yo hago algo, si yo sigo pecando, si tú y yo hacemos algo, Él está tan cerca que oye lo que digo, que veo, que ve lo que estoy viendo, que ve lo que estoy tocando, que ve cómo me estoy comportando. Y no quiero entristecer a alguien que me ha amado tanto, que quiso estar cerca de mí. Y esa comprensión es la que va transformando tu forma de pensar. Ya no se trata de, tengo que dejar de pecar, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de hacer drogas, tengo que dejar de adulterar, tengo que dejar la pornografía, la porquería. Y sí, también la porquería. Tengo que dejar eso. No tienes que dejar, no tienes que dejar. No vas a poder. Lo has intentado mucho, ¿verdad? No vas a poder. ¿Sabes quién sí puede? Quien está junto a ti. Y el que está dentro de ti, el Espíritu Santo, te da fuerza para eso. Ya no piensas en el pecado. Fíjate, el capítulo 6 dice que, bueno, el capítulo 6 en todo lo que está hablando Pablo, está diciendo que, pues es que esa actitud te va a causar muerte. O sea, la muerte es la consecuencia del pecado. ¿Cómo, cómo? Eh, si peco, muero. No, no. Porque hay pecado, hay muerte. Si alguna persona dice, yo no he pecado,
yo nunca he hecho nada mal. Entonces tendremos que decirle, entonces tú no vas a morir. Ah, bueno, si todos nos morimos. Es que es exactamente eso. La muerte entró al mundo por el pecado de un hombre, Adán y Eva. Por el pecado, la muerte entró al mundo. La señal de que el mundo está en pecado es que todos vamos a morir. Esa es la señal de que todos vamos a morir. Y todo lo que se hace conduce a la muerte. Hay dos tipos de muerte a la que se refiere la palabra de Dios. Una muerte es física. ¿Cuál es esa muerte física? Cuando eres así. ¡Ah! Esa es la muerte física. O sea, dejas de colgar los tenis, estiro la pata, chupo faros, todas las expresiones que hablan de eso, esa es muerte física. Muerte espiritual es la separación del hombre separados de Dios, separados de Dios. Esa es la muerte espiritual. ¿Cómo? ¿Separados de Dios? Sí. Por eso dice que todos estamos muertos en delitos y pecados. Hasta que no venimos al arrepentimiento, hasta que no venimos al conocimiento de Cristo, es cuando tenemos vida, porque dice que juntamente con Cristo morimos en el bautizo. El bautizo es el siguiente paso de reconocer quién es Dios. Es que son tantas cosas que te tengo que decir, pero nada más, el bautizo es hacernos semejantes a Cristo en su muerte y en su resurrección. Cuando tú te bautizas, no es que dejas de ser pecador, ni que nunca vas a volver a pecar, es que simbólicamente has muerto al pecado, es decir, el pecado ya no tiene poder sobre ti. Sigue existiendo en ti, pero ya no tiene poder sobre ti. Sigue existiendo. Dice Romanos capítulo 6 versículos 2 y 13, muertos al pecado. Hemos sido muertos al pecado. Ah, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentás ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué es esto? Bueno, cuando estamos lejos de Dios estamos muertos. Cuando vienes a Cristo, ya no estás muerto espiritualmente, sino que recibes vida, vida en abundancia. Ahora, cuando dice no reine pues el pecado, es que antes de recibir a Cristo, o aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, son esclavos, siervos, están sujetos a un rey, el rey que se llama pecado. Y si ese rey dice otra, entonces el hombre dice, la última y nos vamos. Y si ese rey dice, nada más una miradita, el siervo dice, ok, nada más una miradita. El rey, pecado, tiene poder sobre aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Y, y es pegriloso, dicen, porque si el rey ordena algo que te va a hacer daño, lo vas a hacer si Cristo no está en tu corazón. Ahora, cuando venimos a Cristo, seguimos estando en este cuerpo, ¿verdad? Seguimos viviendo en este mundo, sigues teniendo pensamientos, ideas, etcétera, no se borran, pero ahora tienes nueva fuerza. Sabes que te vas a encontrar con una lucha, la lucha que yo me encontré. Gracias, Padre bendito, porque me diste mucha explicación, Señor, al conocerte. Vine al conocimiento de Cristo y entonces empecé a ver que algunas cosas yo quería dejarlas de hacer y de repente las seguía haciendo. Y decía, ¿por qué, Señor? Si yo quiero buscarte, yo quiero alabarte, ¿por qué otra vez? ¿Por qué caigo y caigo y caigo? Bueno, Pablo aquí hace una excelente descripción de eso, de ese problema. ¿Por qué queriendo hacer lo bueno que quiero? No hago lo bueno que quiero, sino lo malo que no quiero. ¿Por qué sucede eso en mi vida, Señor? Bueno, porque dice el capítulo 7, versículos 14 al 17, y si lo que quiero, del versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace lo aquello, sino el pecado que mora en mí. Es cuando viene el entendimiento de que hay pecado en ti, de que no se trata nada más de levantar la mano el domingo. ¿Y alguien quiere recibir a Cristo, quiere vida eterna y levantas la mano? No, no se trata de eso. Se trata de comprender el Evangelio, de comprender el propósito de Cristo en tu vida, de comprender que tú y yo somos pecadores y que tenemos tendencia al pecado. Y entonces
y que además ese pecado tiene fuerza. Así es que, ¿qué nos queda? Pues venir a Cristo y refugiarnos en Él y ser esclavos de Cristo. Porque dicen, antes eras esclavo del pecado, pero Dios vino a hacerte libre para que ahora seas esclavo de Cristo. Oh, espérame. O sea, era esclavo del pecado. Dios me vino a hacer libre y vuelvo a caer en esclavitud. Bueno, es que Pablo dice, ¿de qué quieren ser esclavos? ¿Del pecado para muerte o de Cristo para vida? Ahora, Pablo sutilmente nos dice que para Cristo no somos esclavos, somos siervos. ¿Qué diferencia hay entre un esclavo y un siervo? Bueno, un esclavo tiene que hacer las cosas a fuerzas, quiera o no quiera. Y a veces no quiere hacer las cosas. Un siervo es un esclavo que todo el tiempo quiere alegrar el corazón de su señor. Un siervo es un esclavo que quiere hacer todas las cosas, que quiere hacer todas las cosas para agradar a su señor. ¿Y quién es nuestro señor? Cristo. Así es que soy un siervo porque me esclavizo a lo que Dios quiere hacer. Y si Él dice a la derecha, voy a la derecha, porque quiero agradar a mi Señor. Y si dice a la izquierda, voy a la izquierda, porque quiero agradar a mi Señor. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo, escritos. Capítulo 8, versículos 5 y 6, dice, es que la razón de esto, de que el pecado sigue morando en nosotros, capítulo 8, versículo 5, dice, porque son los que son de la... ¿Cómo puedes entender esto? Bueno, pues no lo puedes entender mientras no comprendes la palabra. Si hay algunas cosas que no comprendes, déjame decirte que te falta y debes y tenemos que estudiar la palabra. Por eso Romanos, capítulo, versículo, ha traído mucha bendición. Porque, porque empiezas a pensar espiritualmente. Empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista, desde el punto de vista espiritual. Cuando no ves las cosas aquí, eres carnal. Y dice Romanos capítulo 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces dices, ay Dios mío, qué bonito que ahora entiendo. Ahora entiendo por qué no entendía. Antes me burlaba de los pastores y hacía pecado y hacía lo que fuera y no tenía temor de Dios porque era carnal y hacía las cosas o sea, era carnal vendido al pecado. Es decir, vendido a mi satisfacción. Disculpe, a veces uso palabras que están en la Biblia, dice mi esposa, cuando usas palabras como concupiscencia, pecado, que algunas personas no le entienden. Ok, carnal. ¿Qué es carnal? Carnal simplemente es pensar en mí, para mí y por mí. Es yo primero yo, después yo y siempre yo. Qué bonito soy, qué bonito, como me quiero, como decía él, ¿no? Qué bonito soy. Bueno, pues eh, pensar en la carne es hacer todo para ti. Es más, tú sabes que el principio de un buen matrimonio, para aquellos que se van a casar, es pensar en el espíritu. Porque pensar en la carne, dicen, ¿sabes cómo saber si piensan en la carne? Cuando les preguntas al hombre o a la mujer, ¿por qué te quieres casar? Para ser feliz. Espérate, ¿te vas a casar para ser feliz? Ya empezaste mal. No te casas para ser feliz. No te casas para ser feliz. Te casas para hacer feliz a tu esposo o a tu esposa. Fíjate cómo cambia. Cuando tú te casas, cuando tú buscas algo para ti, ya empezaste mal. Porque el mundo siempre te va a fallar. Las personas siempre te van a fallar. Pero cuando tú te casas, cuando tú haces algo para hacer el bien, cuando tú te casas para hacer feliz a tu esposa, wow, ahí hay felicidad. Cuando la esposa se casa para hacer feliz al esposo, ahí hay seguridad. Así es que pensar carnalmente es pensar en mí, pensar espiritualmente es pensar en los demás. Después de eso, y es que son muchas explicaciones, por eso te estoy diciendo todo esto, porque cuando Pablo termina, en este gran final hace una doxología, hace una declaración de gloria al Señor. Capítulo 9 y 11 nos habla de que Israel
sigue siendo el pueblo escogido, de que, ok, sí, algunos judíos gritaron, crucifícale, crucifícale, y dicen que algunos de esos judíos que gritaban, crucifícale, un domingo antes estaban diciendo, Hosana, Hosana, el que viene en nombre del Señor, y dices, ¿cómo, espérate, qué cambiantes, ¿no? Qué chocantes. O sea, un domingo, Hosana, Señor, y el siguiente fin de semana, crucifícale, crucifícale. Bueno, pues sí, son judíos. No estoy haciendo guerra, no estoy hablando mal de los judíos, lo que estoy diciendo es la realidad. Pero no tenemos que olvidar que Dios cumple su promesa, cumple su palabra. Él nunca se echa para atrás. Y él dijo que el pueblo de Israel, los judíos, serían el pueblo escogido y siguen teniendo un lugar especial. Porque es a través del pueblo judío que nosotros recibimos la bendición como gentiles. Es a través, sí, del error, del rechazar a Cristo, que la gloria, la santidad, la eternidad, el cielo, se abrió para nosotros. Así es que tenemos que estar agradecidos con el pueblo judío, seguirlos cuidando, seguirlos amando, seguirlos respetando. Dice Dios, sí, Dios, palabras muy poderosas del profeta, el que me amare a mi pueblo será amado, el que bendiga a mi pueblo será bendecido, el que maldiga a mi pueblo será maldecido. Así es que oremos y sigamos orando por el pueblo judío. ¿Sabes por qué seguimos orando? Para que pronto venga nuestro Señor Jesús. Porque dice que este pueblo, cuando ellos vengan al reconocimiento de Dios, de Jesucristo como su Señor y Salvador, wow, indica que la cercanía, la llegada de nuestro Señor Jesucristo está próxima. Así es que desde en adelante vamos a orar siempre, todos los tiempos. Entre todas sus cosas, acuérdate de orar por el pueblo judío. Acuérdate de orar por el pueblo judío. Padre bendito, y con todo esto, pues termina diciéndonos cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir como cristianos. Porque si entendiste eso, todo lo demás, dices, bueno, y entonces esta vida es fácil, no es tan difícil ser cristiano. O sea, realmente no es tan difícil ser cristiano. Ser cristiano es obedecer a Dios. ¿Y sabes cómo puedes darte cuenta que realmente estás siendo cristiano? Escúchenme todos, por favor. Escúchenme todos. Hay una forma muy fácil de saber que realmente está siendo cristiano. Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor sea sin fingimiento. O sea, no finjamos amor. Si no lo sientes, pídele sobre el Señor. Si no sientes amor por tus hermanos, pídeselo al Señor. Pero déjame decirte que si no sientes amor por tus hermanos, tal vez no has entendido el amor del que has sido objeto de parte de Dios. Porque acuérdate que éramos pecadores, ¿verdad? Rechazados, lejos del Señor. Pero en su gran amor, Dios quiso acercarse a nosotros. Y la expresión máxima del amor de Dios es Cristo, hecho carne. Si tú quieres saber cuánto te ama Dios, mira la cruz. Si tú quieres saber cuánto te ama Dios, mira la cruz. Así es que cuando tú entiendes ese amor, puedes amar a los demás sin fingimiento. Si estás amando a los demás porque son mis hermanos, ay, 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 déjame decirte, regresa a la cruz. Piensa en quién eras y quién eres ahora en Cristo Jesús. Y no hay forma de quedarte con nada. Porque ahora, si Dios dice amémonos los unos a los otros, hay mucha fuerza. Amémonos los unos a los otros. Dice, como Cristo amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Que dio su vida por nosotros. Así es que, ¿cómo es ser cristiano? Ser honesto, sin fingimiento. Amarnos honestamente. Oh. Y claro, hay problemas entre nosotros. Seguimos siendo parte hay problemas. Pero ¿sabes qué? Versículo 18 del capítulo 12 dice, ok, hay problemas. No esperes a que vengan a pedirte disculpas, por favor. No esperes a que te... No, se la tengo guardada, dicen algunos. Se lo tengo guardada cuando venga, ¿no? Dicen, me sale el tono chilango, perdón. Se la tengo guardada cuando venga, ¿no?
Dice el versículo 18 del capítulo 12, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos. Si es posible, en cuanto dependa de ti, ¿y qué depende de ti? Pues si hay un problema, depende de ti, es ir y pedir, arreglar las cuentas. No siempre vas a pedir perdón, claro, a lo mejor hicieron algo, pero arreglar las cuentas, ¿no? Como, honestamente, hermano, ¿sabes qué? Siento que, o hermana, siento que hay algo, que, que, está ahí en medio. ¿Qué es? Si dije algo, si hice algo, perdóname. A lo mejor no me di cuenta. Perdóname, de verdad, no quiero que haya entre nosotros. Eso es, en cuanto dependa de todos, de ustedes, estar en paz. No esperes a que vengan. Ve tú a tratar de que estemos en paz, porque qué bonito es llegar a la iglesia y que todos estemos en paz. Y digo la iglesia, digo el cuerpo, digo esta iglesia, digo las iglesias. eh, qué bonito. Qué bonito es llegar a la casa y que todos estemos en paz, ¿no? Qué bonito es llegar con los familiares y que todos estemos en paz. Así es que en cuanto dependa de ti, ponte las cosas en paz, en orden. No siempre se van a solucionar, pero por lo menos ya diste el paso, ¿verdad? Ay, Dios mío. Así es que Pablo nos enseña que vivir en Cristo es fácil. El amor es el principio de todas las cosas. Y cuando Dios nos enseña a vivir de esa manera y dice, ahora cuídense unos a otros, exhórtense unos a otros, ámense unos a otros, es fácil de entenderlo. Perdónense unos a otros, es fácil de entenderlo. Tal vez es difícil de practicarlo porque de hacerlo porque se necesita práctica, sí es cierto. No es fácil perdonar, hay que practicarlo. No es fácil de perdonar cuando nos han ofendido, cuando nos han lastimado, cuando nos han abusado, cuando nos han herido. Sí, es cierto. No estoy hablando de, oh, que créeme, algún día te contaré mi testimonio y tendría razones humanamente, así como, ay, pobrecito de mí, para ser, pero cuando piensas en Dios no hay ninguna razón para, para no guardar lo que Dios quiere, lo que Dios dice, para exaltar a mi amor, a mi amigo con amor, a mi hermana con amor, para tratarnos con amor y respeto, para todas esas cosas. No existe pretexto porque has entendido el amor de Dios. La base de toda la filosofía, la base de toda la teología, la base de este libro es la proclamación del Evangelio. Si te dicen, ¿cuál es el tema de Romanos? La proclamación del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La noticia de que estamos muertos en delitos y pecados, la noticia de que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en él cree tenga paz y vida eterna, tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Así es que es el tema principal. Por lo tanto, ayer cuando me detenía yo para llorar por algunas de esas cosas, me detuve en ese capítulo 8, cuando decía yo, Señor, he estado tan mal y tan lejos de ti, y leí el versículo 32, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Y ahí, ¿sabes qué? Sí, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino queriendo que tú y yo nos acercáramos, entregó a su hijo en la cruz, ¿cómo no va a estar contigo? Eso me dejó saber, sí, con firmeza esa pregunta que yo hacía. Romanos capítulo 8, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Dios? Cristo. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Esas cosas, oh, versículos 37 y 39, antes, o sea, por sobre todas estas cosas, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando termina Pablo con esta doxología, es la explicación suprema de todo lo que hemos entendido y termina dándole gloria a Dios diciendo, versículo 26 del capítulo 16, pero, porque
versículo 25, y aquel y al que puede confirmaros, según mi evangelio, o sea, esta proclamación que les acabo de repetir, y la predicación de Jesucristo, la exaltación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Qué es este misterio? Pues el misterio de que la salvación es por fe, el misterio de que Cristo vendría por todos nosotros a darnos vida eterna. Dice, pero que estaba oculto, pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ese secreto de que Jesús iba a restaurar se reveló ahora a través de Jesucristo. Se reveló a todos nosotros a través del Espíritu Santo. Algunas cosas que antes no entendían los hombres, las entendemos ahora. ¿Sabes por qué? Porque tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo en nosotros. Si tú no entiendes algunas cosas de la palabra de Dios, pídele al Espíritu Santo que te las revele. Porque solo conociendo y entendiendo el amor de Dios y la obra de Dios vas a poder proclamar lo que dice aquí, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El amor de Dios es expresado en Cristo, Jesús. El amor de Dios es expresado en Cristo nuestro Señor Jesús. De Dios viene todas las bendiciones. De Dios viene el amor, de Dios viene la esperanza, de Dios viene la promesa, de Dios viene. Y cuando tú lo recibes, lo único que tú y yo podemos hacer es darle gloria a Dios. ¿Cómo? A través de Jesucristo. A través de Jesucristo, obedeciendo a la fe. ¿Y qué es la fe en este caso? Obedeciendo al mandato que Dios nos ha explicado en todo esto. Ámense los unos a los otros. Ya no pelees con la carne. Ya no te preocupes por el pecado. Preocúpate por conocer más a Dios. Preocúpate por entender mejor el amor de Dios, porque entonces tendrás poder para poder decir al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, el gran final de esta carta termina así, diciendo que lo único que podemos hacer y debemos hacer es darle gloria y honra a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Cómo? No con obras, obedeciendo a Jesucristo. Y un mandato fue amarnos. El otro, ¿sabes cuál fue? Hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos en todo el mundo. Proclame el Evangelio. No te quedes con esto. Si te quedas con la noticia de que Cristo te salvó y de que Cristo te perdonó y de que Cristo puede perdonar a todo el mundo y no le cuentas a otro, tal vez no has entendido. Y sigues pensando que Dios te perdonó porque eres, dicen los chilangos, porque eres chido. No, Dios no te perdonó porque eres especial. Dios te perdonó y me perdonó por su puro amor, por su puro amor. Dios me perdonó y me permite hablarte y decirte esto por su puro amor. Padre bendito, te doy gracias por cada persona, Señor. Te doy gracias porque hoy alguien entendió que no se trata de nosotros, se trata de lo que tú hiciste por nosotros a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Permite que nuestro entendimiento vaya acumulando ese conocimiento de la verdad, Señor, porque la verdad nos hará libres. Y la verdad es que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a Cristo si no es por ti. Así es que, mi hermano, si hoy entendiste la necesidad de conocer y comprender el amor de Dios y quieres dejar que Él te gobierne, que Él te guíe, que Él te consuele, solo tienes que decirle así: Dios, Padre bendito, reconozco mi pecado, reconozco que he hecho mal. Oh Señor, pero ahora entiendo que tú enviaste a tu Hijo unigénito, Jesucristo, a morir en la cruz. Y ahora entiendo y creo que su muerte en la cruz, su sangre, puede lavar mis pecados, Señor, y que puedo venir delante de ti, Señor, y decirte:
Toma control de mi vida, Señor. Toma control de mis pensamientos. Te entrego todo lo que soy, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Gracias por la esperanza de la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Terminar un libro como este siempre, siempre va a ser excitante, emocionante. Así es que, pues la semana que entra estaremos comenzando otro libro, o tal vez hablando acerca de algunos puntos de la vida. Todavía no sé, porque mi plan es uno, pero Dios tiene mejores planes. Pero los espero el viernes en el grupo. Hay muchas cosas que comentar el domingo en esta nueva serie que Dios tiene ya preparada para nosotros. Alégrate, porque Dios quiere hablarte, Dios quiere así dejarte saber cuánto te ama. Mis hermanos, Dios nos los bendiga. Nos vemos la semana que entra, si Dios lo permite. Amén.